Es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Es el comienzo de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Muy bien, bienvenidos al Club Dalroy. Hemos escuchado la voz argentina de nuestro falso belga, nuestro profesor de fenomenología de la religión, el capitán Dalroy, y tenemos con nosotros a un estupendo amigo, don Javier Crevillén. Bienvenido. Estamos aprovechando la cresta de la ola de su fama, después de haber ido al podcast de la Taberna Ilustrada de nuestro buen amigo Julio Llorente. Aprovechándonos de su fama, le hemos traído al Club Dalroy también para impulsar la nuestra, ¿no? En esta persecución de fines mundanos en la que estamos metidos. Y le hemos invitado para hablar de un tema muy interesante, que es la doctrina social de la Iglesia, que a mí siempre me ha parecido un tema que es de mucho sentido común. Cuando te pones a leer los documentos del magisterio de doctrina social, normalmente suelen ser bastante de sentido común si partimos de los principios de nuestra fe y de los principios de la moral católica, pero que luego te encuentras con unos carajales y unos líos y gente que se considera católica de misa diaria y de sacramentos y demás, y que luego defiende unas ideas y unas posturas socioeconómicas que son absolutamente inasumibles desde el punto de vista católico. Nos encontramos con este problema. Bienvenido, Crevi. Muchas gracias, Javier y Santi. Me hace mucha ilusión estar aquí, porque yo soy un seguidor del programa desde sus comienzos. Y nada, además que estamos aquí en casa de Javier Rubio, pues con un whisky en la mano, así que creo que es una experiencia Dalroy mucho más genuina, ¿no? No estamos en un frío estudio, sino aquí en un hogar. Y bueno, sobre este tema a lo mejor, bueno, seguro hay personas mucho más autorizadas que yo para hablar de esto, pero ellas no son vuestros amigos, como lo soy yo, entonces me habéis invitado a mí, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, quizá para empezar a lo mejor conviene encuadrar un poco lo que es la doctrina social de la Iglesia dentro de en qué parte del magisterio podemos situarla, ¿no? Nuestros oyentes seguro que saben, ¿no? Que hay un magisterio dentro del magisterio universal, está el magisterio solemne o extraordinario, por ejemplo, cuando el Papa habla ex cátedra, cuando se reúnen en concilio ecuménico los obispos. Y las verdades, la doctrina que ahí se afirma, ¿no? Pues son o verdades que tienen que ver con la revelación, bueno, lo que forma parte del núcleo de la revelación, ¿no? O verdades que se desprenden, ¿no? Que se derivan, digamos, de ese núcleo de la revelación, ¿no? Respecto a las primeras, el fiel tiene que hacer un asentimiento de fe teologal, mientras que de las siguientes es una fe en la presencia del Espíritu Santo que guía a la Iglesia, y eso, ¿no? Y la acompaña. Mientras que el magisterio ordinario, en el cual se sitúa la doctrina social de la Iglesia, no es infalible, y el asentimiento que tiene que hacer el fiel es un asentimiento, digamos, del entendimiento y la voluntad, ¿no? A las verdades que ahí se están afirmando. Entonces eso, es un magisterio de la Iglesia, sí, es universal, los fieles tenemos que asentir con razón y voluntad, pero es un magisterio en el que se va profundizando, se va desarrollando en las cuestiones que ahí se plantean, ¿no? Sí, se va adaptando. O sea, yo creo que también se puede entender el magisterio ordinario como actual en ese sentido. Es un magisterio que se va de alguna forma constituyendo con cada episcopado, con cada papado, porque otra característica es que los obispos participan de una manera muy directa en el desarrollo del magisterio ordinario también, mientras que el magisterio extraordinario suele estar más bien reservado a la figura del Papa o de los concilios, ¿no? Sí.
Y luego hay pontificados que ponen más el acento en una cosa, otros en otra. Justo. Efectivamente. Entonces, bueno, ya sin más dilación, ¿qué es, no, la doctrina social de la Iglesia? Pues son básicamente enseñanzas de la Iglesia respecto de la realidad política, social y económica a la luz del Evangelio, ¿no? No son meras opiniones de los papas, no son ocurrencias de cosas que no, sino que pues es una doctrina, es un corpus doctrinal coherente, unificado y que se va desarrollando y demás, ¿no? Y hay que leerlo así, o sea, hay que leerlo como una cosa que tiene una cierta integridad, porque es verdad que sobre todo cuando uno va a las encíclicas antiguas, pues como la cita que ha leído Santi, uno se encuentra con expresiones a veces muy duras o que carga las tintas mucho hacia un lado. Entonces, si uno saca de contexto, pues eso, la Rerum Novarum, hay veces que parece que León XIII pues es un comunista, otras veces parece que... No, y además si sigues leyendo te encuentras que le da también palos a los socialistas de la época. Justo, o habla de la sumisión de los obreros, a la justa sumisión, o sea, y parece que, sí. Pero claro, hay que leerlo poniendo en relación todo con el todo y como un corpus coherente y no sacar a conveniencia. A mí me hace mucha gracia porque la Centesimus Annus que escribe Juan Pablo II, que publica Juan Pablo II en el 100º aniversario de la encíclica Rerum Novarum, es todo un ejercicio de interpretación y de actualización, ¿no? De mostrar cómo los principios que señala el Papa León XIII siguen vigentes, porque son principios, pero como su manifestación en la época de Juan Pablo II, que claro, yo estaba a punto de decir la actualidad, pero es que ya no es actual la época de Juan Pablo II, la hemos dejado atrás, pues cómo se tenían que adaptar, ¿no? A lo mejor convendría hacer pues la encíclica de los 130 años o de los 140 años de la Rerum Novarum. Que además las encíclicas estas que vuelven sobre la Rerum Novarum a mí me gustan mucho, o sea, me parecen especialmente luminosas y sí. Y luego es verdad, esto ya como previsión para cualquiera que vaya a leer alguna de estas encíclicas antiguas, es un lenguaje, como has dicho Javier, al que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, que estamos más acostumbrados a un lenguaje pastoral, menos combativo, y estas son a veces, pues eso, muy claras. A mí me encanta. A mí me gustan también, esto. Y luego es curioso porque también una concepción falsa que tenemos es, que lo vamos a mencionar más adelante seguro, pero que la Iglesia como que tiene que hablar, cuando se refiere a estas cuestiones, desde una perspectiva como muy teórica o muy moral en un sentido teórico, cuando realmente si te fijas en las encíclicas sociales del siglo XX, pues es que te encuentras literalmente como un esfuerzo y una voluntad de interpelar directamente a problemas concretos que atraviesa la época. Pienso en las encíclicas de Benito XV sobre la guerra, justo después de acabar la guerra mundial, sobre el proceso de reconstrucción y sobre las evidencias que tenemos después de la guerra, sobre la situación económica concreta que atraviesa la Europa en el proceso de industrialización, ¿no? En relación con la Rerum Novarum. Incluso si uno lee las encíclicas sociales del Papa Francisco, Fratelli Tutti, Laudato Si, en cierto modo, pues te das cuenta que está interpelando a cuestiones que están muy en el tiempo. Que son parte de nuestra preocupación cotidiana, ¿no? O lo que lo es de la sociedad o de la política en general. Sí. O sea, es un magisterio muy apegado al tiempo y que a veces uno va ahí buscando como grandes principios o grandes directrices, que también las hay, pero se encuentra pues que está ahí pues atacando una cuestión muy concreta o denunciando una cosa muy, muy concreta de ese momento y sí, eso es así. Yo creo que también antes de entrar bien en materia convendría preguntarse por qué, ¿no? O sea, por qué existe una cosa como la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que tiene mucho sentido, o sea, que es una pregunta que no deberíamos de hacernos, pero quizá en este tiempo sí, ¿no? Por esto que has apuntado al principio. Tiene mucho sentido porque, se deriva de lo que es nuestra fe, ¿no? Que es una fe encarnada y cuyo hecho central, pues, es la encarnación, ¿no? Es de un Dios que se ha hecho hombre y que no vivimos nosotros en la desesperanza de los paganos, en el cual el ser humano no es nada ante la naturaleza, o en el escapismo de los orientales, que hay que negar la realidad para acceder al mundo espiritual, sino que pues tenemos un Dios que ha asumido toda la condición humana, la ha redimido y la ha elevado, ¿no? Y la ha asumido en toda su totalidad. De nuevo, esto va directamente al corazón de unos prejuicios que encontramos, de hecho, ¿no? Es decir, no es que la Iglesia se tiene que dedicar a cosas espirituales solamente, o a cosas, no, como ves, la división de lo fuera de lo público, ¿no? Claro, de lo privado. El espiritualismo, el intimismo. ¿Qué hace la Iglesia hablando de política? ¿Qué hace la Iglesia hablando de economía? Hombre, pues la Iglesia tiene que hablar de economía y tiene que hablar de... A lo mejor la homilía dominical no es para eso. Del día de la Asunción no es el momento, ¿no? adecuado para hablar de
política, pero seguro que la Iglesia tiene que dar indicaciones, seguro que la Iglesia tiene que iluminar, porque somos una fe encarnada y por lo tanto somos una fe que pretende redimir a todo el ser humano y no solamente a la dimensión espiritual, como si la dimensión espiritual efectivamente fuera desencarnada. Se pudiera compartimentalizar en una especie de lugar estanco, ¿no? Cuando yo rezo, ahí la Iglesia tiene algo que decirme, pero cuando dejo de rezar, no, pues no, nosotros no creemos en esa fe. Sí, que esto también es muy protestante, ¿no? Y del sacerdocio universal y demás, de ese intimismo, esa relación personal intransferible, incomunicable totalmente con Dios, y que luego yo, ya en la vida pública, pues yo me comporto de otro modo, ¿no? Y que efectivamente se ve, ¿eh? Y hay, pues eso, políticos que se dicen católicos o empresarios católicos y que luego, pues hay una disociación ahí que no puede ser, o sea, que no puede ser, ¿no? Y efectivamente nuestra fe, pues tiene que encarnarse no solo en el mensaje del Evangelio, no solo tiene que encarnarse en los corazones, en las familias, en las acciones morales más inmediatas, sino en todo, o sea, en la empresa, en la universidad, en las disciplinas que estudiamos, en la comunicación y también en las leyes, en instituciones y en los gobiernos. Y bueno, sobre esta convicción, pues surge esta parte de la doctrina, ¿no? Que es la doctrina social de la Iglesia. Pues que al final nada escapa a Cristo y a su reinado, ¿no? Entonces, bueno, habiendo clarificado un poco esto y quizá en contraposición, quería hablar un poco de cómo, lo que habéis apuntado, ¿no? Cómo la doctrina de la Iglesia responde al tiempo y está muy apegada al tiempo, ¿no? Y pues eso, ya cuando surge, ¿no? Con la Rerum Novarum surge después de la revolución industrial, hay unas transformaciones económicas tremendas y se genera una clase nueva, ¿no? Que tiene que abandonar los campos y se va a vivir a las ciudades hacinados en pisos, en unas condiciones miserables y demás, ¿no? Que es el proletariado. Y entonces ahí hay situaciones de explotación y demás, y ahí pues surge una voz de la Iglesia denunciando esto y cuestionando muchas cosas y bueno, proponiendo y demás, ¿no? O sea, yo quiero remarcar la cuestión encarnada de esto, porque estoy pensando en, no sé, en la Iglesia ortodoxa o en las iglesias protestantes y veo, por ejemplo, veo que cuando miro la Iglesia ortodoxa, pues la veo que está como anclada en un pasado sobre el cual revive y rememora continuamente, pero no está al fragor de la batalla del tiempo actual y lo mismo les pasa a las múltiples iglesias protestantes que no tienen tampoco un sitio donde ir a encontrar pues esa luz sobre lo que está viviendo ahora, ¿no? Entonces me parece que eso sí que es como netamente o muy muy propio de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, y además que yo creo que la famosa frase del maldito et católico que le gusta tanto a Juan Serrano, creo que la Iglesia está muy ahí, ¿no? Porque ahora, pensando en voz alta, con lo que decías de la Iglesia ortodoxa, yo creo que hay una valoración, hay quizá demasiada encarnación, o una valoración de lo material hasta tal punto que se olvida de la trascendencia, entonces pues casi que sacralizamos órdenes terrenos y hay una fusión con el poder político muy problemática, mientras que en el protestantismo es lo contrario, hay una especie de espiritualización pseudonóstica que hace que, pues eso, disociación de vida total. Claro, y luego hay que tener en cuenta también que esto no es reciente en el sentido técnico, es decir, la doctrina social de la Iglesia, obviamente, como corpus doctrinal, pues sí, podemos decir que es relativamente reciente como una especie de rama de estudio de la teología. Pero si nos fijamos en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, nos daremos cuenta de que la Iglesia ofrece una respuesta a la sociedad de cada momento que tiene que ver con los problemas de la sociedad de cada momento y que vemos como en el momento en el que de la caída del Imperio Romano, pues es la Iglesia la principal institución que mantiene la cohesión social y económica de Occidente durante toda la época de las invasiones de los bárbaros, por ejemplo, ¿no? Y aparecen los monasterios como estas grandes instituciones que además favorecen el desarrollo agrario y favorecen la creación de nuevos tejidos sociales. Luego, en la Edad Media, más adelante, esto también es clarísimo, incluso desde el punto de vista teórico. Cuando aparecen las primeras universidades, inmediatamente aparecen los grandes tratados que también incorporan una reflexión sobre la economía, sobre la justicia, sobre la distribución correcta del capital. Esta condena de la usura que hemos leído en la encíclica de León XIII se puede leer también en Tomás de Aquino. Sí. En definitiva, que esto no es que haya llegado de nuevo, sino que es parte de es parte de la identidad de la Iglesia Católica, claramente. Una actualización incluso de ciertos principios que tienen que volver a interpretarse, volver a mirarse en cada momento. Y de cómo entiende la Iglesia su misión en el mundo, ¿no? Y por eso este carácter, pues eso, yo creo que la palabra lo dice muy bien, de encarnación, ¿no? Además es que es significativo que
que la Iglesia Católica yo creo que es de todas las, sí, yo iba a decir la fe, de todas las religiones o todas las versiones del cristianismo que hay, la que más claramente conserva la centralidad de la encarnación, ¿no? Porque el protestantismo no está tan interesado en la encarnación, está más interesado en la cruz y todo lo que, una reflexión sobre ese tema, y que me parecería un tema interesantísimo, las consecuencias de todo esto. En cambio, para los católicos no, para los católicos hay una continuidad entre los misterios de la vida de Cristo y hay una reinterpretación de la misión de la Iglesia a la luz de la totalidad de los misterios de Cristo, que empieza con la encarnación y termina con la resurrección. Pero que la encarnación es tan central para el católico como lo es la cruz y la resurrección. Sí, y por eso estamos preocupados por la economía y estamos preocupados por la política y estamos preocupados por la sociedad. Como Cristo lo estuvo, o sea, que efectivamente. Cristo habla constantemente de política y de economía, sí, es verdad. Y entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Ese estar apegados en el tiempo también ha llevado, pues, muchas veces a la Iglesia a posicionarse frente a unos fenómenos que surgen en el siglo XIX-XX, que son las ideologías, ¿no? Pues eso, la Rerum Novarum critica el liberalismo, o la Libertas Protestantissimus critica el liberalismo, además se lleva al liberalismo unas condenas tremendas. Ahora yo creo que podremos a lo mejor detenernos un poco en esto, haciendo memoria de buenos amigos que tenemos, ¿no? Que profesan este pseudo credo. Luego está la encíclica en italiano, la Non abbiamo bisogno, que habla y critica, vamos, y condena el fascismo, ¿no? Y lo llama con palabras muy duras, estatolatría pagana. La Divini Redemptoris, que condena el comunismo, ¿no? Y habla de ese ideal falso de redención, así con estas palabras, ¿no? Que supone el marxismo y el comunismo. O la Mitbrennender Sorge, que pues también critica el nazismo y habla del nazismo pues como un culto idolátrico a la nación y a la raza y demás, ¿no? Y también con palabras muy contundentes. Entonces, a lo mejor podemos detenernos un poco en explicar esto, ¿no? ¿Qué es una ideología? ¿Por qué un católico a lo mejor no tiene que adscribirse a ninguna ideología o a un modo de pensamiento ideológico, sino mirar la realidad de otro modo? ¿Y cuál es el sentido de esto? No sé. Sobre todo que ahora, no sé, pero mi sensación es que hoy la ideología la gente lo dice, sí, o sea, como que lo ve como algo positivo. Sí, porque profesar una ideología, lo entiende como el tener una idea, una serie de ideas, ¿no? Cohesionadas o sistematizadas. Sí, efectivamente. O sea, las ideologías, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que es un fenómeno moderno, en el sentido más técnico de la palabra, precisamente porque antes de la modernidad el hombre era religioso y por lo tanto no necesitaba que ese espacio del de sentido, de comprensión total. Efectivamente, una comprensión sistemática del mundo se le impusiera desde otros órdenes que no fuera el de la misma fe popular que se vivía en todo el mundo, ¿no? Hay un librito, perdón Javier, muy corto que siempre doy a leer a mis alumnos, que es el de George Steiner, que se llama Nostalgia del Absoluto. Sí, que un poco explica muy bien esto, ¿no? O sea, cómo ante el vacío religioso, precisamente por esa nostalgia del absoluto, ese anhelo de plenitud que tiene el ser humano, pues surgen las ideologías para llenar ese hueco, ¿no? Sí. Y habla de cómo en el fondo toda ideología es una religión sustitutoria y lo ve sobre todo en la escatología, ¿no? O sea, en ese paraíso que prometen las ideologías, que es un paraíso inmanente, que ya no es trascendente, ya no es algo que nos es dado por la gracia, sino que nosotros vamos a construir con manos humanas, ¿no? Vamos a traer el paraíso a la tierra. Sí. Y en esa esperanza sobrenatural, pues eso es... Y aquí hay un punto friki filosófico que a lo mejor merece la pena mencionar, y es que oficialmente el pensamiento ideológico para mí queda inaugurado a partir de Hegel. Cuando Hegel ya pone el Estado como la síntesis resolutiva del ser humano y de la familia en el fondo, bueno, más que de la familia, de la sociedad, ¿no? El Estado, individuo queda supeditado. Efectivamente, el individuo y la sociedad quedan absolutamente subordinados a una estructura superior que le viene impuesta, además, que no requiere de absolutamente ningún tipo de justificación, ¿no? Que es el Estado. Obviamente esto se ve muy claramente en ideologías como el liberalismo, como el nazismo, como el fascismo, que son ideologías de carácter estatal muy marcadas. Pero claro, teniendo en cuenta el proceso posterior del pensamiento hegeliano, pues vemos cómo han ido surgiendo otras ideologías de carácter más débil desde el punto de vista de la integridad constitutiva, como pueden ser pues el feminismo, ciertos ecologismos,
no sé, animalismos, sí. Realmente yo creo que ya hay ideología antes de Hegel, porque para mí el mecanicismo, por ejemplo, el cientificismo modernos son una cierta forma de ideología, ¿no? Cuando tú renuncias a una serie de principios metafísicos o teológicos y asumes otros principios de otro carácter, de otra índole, como si fueran prácticamente religiosos, y simplemente para que funcione tu sistema explicativo del mundo, pues a mí ya me parece que eso es trabajar desde las ideologías, ¿no? Pero vamos a decir que a partir del siglo XIX esto es marcadísimo. Y la filosofía de la historia de Hegel es fundamental para explicar todo esto. Sí. Y, o sea, vamos, también quizá para calificar un poco, por si algún oyente todavía no termina de verlo, o sea, es verdad que nosotros entendemos la verdad, ¿no? Pues como la famosa definición de tomista, ¿no? De la adecuación del entendimiento a la realidad, ¿no? Que uno sale de sí mismo, hay una primacía de la realidad y capta la realidad, ¿no? Mientras que la ideología, precisamente por esa génesis idealista, es al revés. O sea, yo vengo ya con mi esquema preconcebido o con una idea fuerza, digamos, y voy a forzar toda la realidad para que entre en ese esquema, ¿no? Para que entre a través de esa idea. Esa idea puede ser la libertad, un concepto de libertad como libertad negativa, ¿no? O puede ser la raza, o puede ser la lucha de clases, o la lucha de sexos, o lo que sea, ¿no? Sí. Pero a través de esa pequeña idea, ese paradigma de interpretación, fuerzo toda la realidad y le voy a hacer toda la violencia posible para que encaje con... Interpreto toda la realidad desde estas categorías, que son absolutamente reduccionistas, pero como yo de alguna manera tengo esto programado, me hace mucha gracia porque yo se lo ponía yo a mis alumnos para ver hasta qué absurdo se llega con esto, ¿no? Pero un artículo que salió de una profesora en Estados Unidos que analizaba micromachismos, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, que cuando un hombre en público se mesaba la barba o se rascaba el bigote o lo que fuera, realmente era una forma de micromachismo, porque en el fondo lo que está haciendo es situarse por encima de la mujer, que socialmente no se permite que lleve pelo en el rostro y por lo tanto está reforzando el heteropatriarcado, no sé qué. No, tú dices, un señor cuando se rasca el bigote es porque le pica, probablemente, y cuando se mesa la barba, pues a lo mejor es por un tic o porque se siente cómodo o por lo que sea, ¿no? No es porque quiera implantar su supremacía heteropatriarcal por encima de nadie, ¿no? Y no tiene absolutamente ninguna intención. Ni siquiera inconsciente, o sea que... Es que si existe esa persona que haga eso por ese motivo, realmente lo que tiene que hacer es una clínica donde le traten la cabeza, ¿no? Porque eso no es una forma normal de comportarse o de pensar. Y eso es lo que sucede con las ideologías. Sí, por favor, Santi, cuanto antes. Sí. Entonces, eso es la ideología, ¿no? Cuando tú interpretas la realidad de esta manera, con estas gafas que te ha dado, pues, otra persona, porque además eso también es una característica de las ideologías. Como decías, no reconocemos la realidad como el principio de la verdad o como ese don que se nos da y que nosotros aceptamos, sino que imponemos, ¿no? Pero es que además, esa imposición que nosotros hacemos no responde a un proceso de experiencia personal y de verificación de principios, sino que lo recibimos, ¿no? Lo veo porque mi influencer de cabecera me lo ha dicho y por lo tanto yo me lo creo, o lo he visto por la televisión, o llevo durante muchos... Porque es fácil, porque simplifica la realidad y entonces te evita pensar. Y porque como no tengo una religión y necesito tener un principio de salvación y de redención y necesito sentir que estoy haciendo algo bueno por el mundo, pues en vez de realmente enfrentarme a los problemas que requiere de un esfuerzo y los problemas de la vida y de la sociedad y de mi familia y demás, que requiere un esfuerzo, requiere una inversión y muchas veces requiere de fe, es así, pues nos refugiamos en una interpretación facilona de las cosas que nos da todas las claves y que además nos hace sentirnos como que estamos cambiando el mundo, pues eso, por no comer carne, ¿no? Tú dices, pues no sé. Y esa es su forma de verlo y claro, y además tiene otra tercera característica, que es la creación de pensamiento antagónico, de pensamiento dialéctico. Porque en las ideologías hay buenos y hay malos, claro. Los que son de mi ideología son los buenos y los que no son de mi ideología inmediatamente son los malos. Es más, muchas veces mi ideología se define no por lo que yo tengo que proponer, sino por distanciarme o por rechazar ese enemigo malvado, oscuro, que está delante de mí. Y por eso te encuentras esta paradoja, ¿no?, del feminismo actual, que es incapaz de definir lo que es una mujer, pero que no tiene ningún problema en definirse como contraria al sabe machismo. Quién es su enemigo. Efectivamente.
Y de hecho lo más peligroso de las ideologías es que precisamente buscan extirpar ontológicamente el mal. O sea, piensan que eso se puede hacer. Entonces, como al final el mal queda reducido pues al heteropatriarcado, al Estado, a los judíos, a lo que sea, piensan que si yo logro acabar, ¿no?, con ese mal que queda completamente demonizado, ¿no?, lo extirpo de la existencia y entonces ya traigo la redención secular y será pues el paraíso en la tierra y demás. Y ahí está, eso es lo más peligroso, que por eso se han cometido tantas atrocidades en nombre de la ideología, de cualquier ideología, ¿no? Pero un poco en virtud de esto, ¿no? O sea, yo voy a traer la salvación y esta persona o esto tal es el obstáculo, es el mal en la tierra que yo tengo que purgar para que la salvación llegue. Todo salvífico. Es verdad que ese elemento salvífico es fundamental en las ideologías. El libro de George Steiner a mí me hace mucha gracia porque ahí aparece carácter totalmente, no sé, mesiánico del psicoanálisis. Sí. Y luego además es gracioso porque muchas veces lo que se genera es justo lo contrario. Es decir, tú estás luchando para erradicar y lo que generas pues es eso, como toda forma de pensamiento dialéctico, una respuesta que es contundente en la dirección opuesta, ¿no? Y que refuerza aquello contra lo cual tú querías luchar. Y también que eso no tu ideología, a fin de cuentas, sea la que sea. Y yo creo que aquí tenemos que hablar también en primera persona, porque yo creo que todos siempre estamos un poco contagiados de ideología. Es muy difícil. Sí. Requiere una fortaleza una fe muy, muy grande y una fortaleza de pensamiento crítico increíble. Pero hay un punto tragicómico, ¿no? Porque claro, tú ves en perspectiva a los alemanes de la Alemania nazi, ¿no?, construyendo esos monumentos de una especie de neorromanismo bárbaro. Brecker ahí, que son absolutamente bestiales y que no tienen absolutamente ningún... O sea, que rompen con absolutamente todos los cánones normales de la estética clásica. Y sobre todo que claro, cuando piensas lo que hicieron los nazis, es que tú dices, ¿cómo es posible que hayamos caído en ese tipo de comportamiento, en ese tipo en esas afirmaciones, en esa forma de entender el mundo? Porque es tan contrario a nuestra experiencia de lo que realmente nos da la felicidad, nos da la alegría, nos llena el corazón, que uno dice, ¿cómo he podido caer en esto? Claro, esto en retrospectiva, cuando estás ahí metido es muy difícil, ¿no? Entonces esto es un poco el gran peligro de las ideologías, que te atrapan, te impiden ver el mundo de una manera distinta, te enfrentan a un adversario que representa este mal ontológico que tú quieres arrancar y empobrece absolutamente tu capacidad de hacer una experiencia real del mundo que te rodea. Esto me recuerda a una cosa durísima que viví cuando estaba en Argentina. Yo estuve viviendo en Argentina justo en el periodo donde se debatía la ley del aborto, que todavía no era una ley allí, y se debatía en el Congreso. Yo además me pasaba que cuando iba a trabajar siempre caminaba y pasaba enfrente del Congreso, entonces veía las manifestaciones y tal. Y me acuerdo una vez cuando salió la ley, que yo estaba volviendo al trabajo y vi una chiquilla que además iban como arropadas con toda una vestimenta identitaria de pañuelos verdes y tal, y una estética y tal. Y una chiquilla como de 15 años, pero absolutamente exultante porque habían aprobado al menos en la parte de diputados en la ley, pasado a senadores, y me acuerdo que estaba exultante y yo la vi por teléfono como chillando y gritándole a su madre, mami, ganamos. Y era como una contradicción brutal, ¿no? Porque, o sea, ella estaba a favor del aborto, y la relación que la fundaba era con su madre, era como, mamá, pero sí, es precisamente, pero bueno, ya estaba totalmente poseída por por esta sensación de haber conseguido algo buenísimo, lo mejor, la utopía. Pero bueno, no nos vamos a distraer con la ideología y pasemos... había traído este tema precisamente porque la doctrina de la Iglesia responde y va respondiendo pues a todos estos movimientos ideológicos que tienen mucha fuerza y que de hecho confunden también a muchos católicos y eso. Y trata un poco además de sacarnos precisamente de esas falsas dicotomías, ¿no? De ese pensamiento dicotómico y en el que todavía pues es muy fácil caer, ¿no? Y nosotros caemos y mucha gente cae, ¿no? Pues tienes que ser o capitalista o comunista, ¿no? Tienes que elegir o de derechas o izquierdas o tal, o intervencionista o individualista, tal. Y es como, no, o sea, que yo estoy fuera de estas categorías, ¿no? O sea, como que la doctrina de la Iglesia ayuda mucho a eso, ¿no? A escapar y a sacarnos de las falsas dicotomías que presenta la modernidad o que presenta pues estos últimos siglos, ¿no? Yo, el siguiente punto que tenía así para tratar, si os parece bien, es un poco a raíz de esto, ¿no?
la respuesta que va dando la doctrina social de la Iglesia no es una respuesta meramente teórica, ¿no? Que se queda ahí en el despacho de León XIII y que luego leen algunos obispos y algunos intelectuales de la época, sino que genera auténticas corrientes de vida, ¿no? Y tiene pues concreciones políticas muy claras. Entonces, pues quería tratar, a modo de ejemplo, dos encíclicas, la Rerum Novarum y la Mitbrennender Sorge, para hablar un poco de esto, ¿no? De cómo al final esto acaba teniendo concreciones políticas y acaba generando corrientes y una respuesta también por parte del pueblo fiel, pues muy importante, ¿no? Cuando se publica la Rerum Novarum, yo creo que esto sacude muchas conciencias y la Iglesia responde, ¿eh? Y si uno estudia, por ejemplo, la labor social, o sea, lo que es el catolicismo social de los siglos XIX y XX, se queda admirado y es una cosa bastante desconocida y que convendría revisar, ¿no? Porque hay toda una generación de cuerpos intermedios para dar respuesta y asistencia, ¿no? A estas situaciones que es admirable, ¿no? Ya sean sindicatos, cooperativas, mutualidades, cajas de ahorro, montes de piedad, escuelas rurales, obras pías, confederaciones agrícolas y demás. O sea, hay toda una red asistencial que se empieza a poner en marcha y que ya digo que si uno la estudia pues es admirable, ¿no? Y luego esto acaba teniendo también traducción política, o sea, tanto en cosas más inspiradas directamente por la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Friburgo, que es todo el corporativismo el Partido del Centrum en Alemania, el ordoliberalismo más adelante de Ropke, más o menos, que eso hay con mezclas de liberalismo, pues ciertos gobiernos, ¿no? De los años 10, de los 20, no sé, hay como toda una corriente, ¿no? La democracia cristiana, luego en el principio algunos personajes, los estados corporativistas y de obras de España, de Portugal, ¿no? O sea, con sus más y sus menos y sus errores humanos, pero genera una corriente de vida y política que tiene repercusiones y reales, ¿no? Y que realmente transforma la vida de muchísima gente, ¿no? O sea, como que la Iglesia se toma esto en serio y da respuesta, ¿no? Sí, y luego a nivel individual, en muchos empresarios, en gente que de repente se toma esto muy en serio y que lo aplica y que lo vive. Sí. En Argentina hay dos casos. Hay uno que es un siervo de Dios, que yo creo que está en proceso de beatificación, que es Enrique Shaw, un empresario que aplicó la doctrina social de la Iglesia de su tiempo a lo que él vivía, y Julio Sterling también, otro señor que es pariente mío además, así que estoy muy orgulloso, pero vamos, que aplicó cuando todavía no existía, por ejemplo, el horario de 8 horas, de jornada de 8 horas, él aplicaba el domingo festivo, o sea, una serie de eventos que de hecho en Argentina este señor Sterling, por ejemplo, se adelantó a lo que luego hizo Perón a nivel social, que fueron algunas cosas buenas y otras no tanto, pero se adelantó y de hecho me acuerdo que él fundó una cooperativa, una orquesta para la gente de la fábrica, que les regaló instrumentos y los motivó y tal, y se llamaba Rerum Novarum. ¿Ah, sí? Qué bueno. Luego está también el famoso movimiento, obviamente, principalmente intelectual, pero que también tuvo una cierta repercusión política y social, que fue el distributismo inglés, ¿no? De nuestro Chesterton y Belloc y demás, que surge también de las encíclicas y de este interés social de la Iglesia en su época. Uh-huh. Y que hoy todavía hay mucha gente que está tratando de encontrar la fórmula para adaptarlo. Y yo conozco y conocemos gente que trata de encontrar las formas de traducir todo esto, incluso en un clima socioeconómico completamente adverso, que es capaz de subordinar la lógica de la ganancia económica en sí misma por la lógica del hacer las cosas bien en justicia y caridad cristianas, ¿no? Que en el fondo es lo que está en el corazón de todos estos, bueno, de la doctrina social de la Iglesia. Esto es lo que dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? Uh-huh. Y no sé si en la actualidad hay alguna referencia política o social reseñable. Bueno, esto siempre es más polémico. Mójate. No, a ver, yo ahora mismo tampoco lo veo de modo muy claro. Ahora en la actualidad. Pues no sé, por ejemplo, bueno, ahora estoy pensando en voz alta, me ha pillado un poco a contramano esta pregunta. Se me ocurren algunos ejemplos, pero tampoco quiero bajar demasiado. Por ejemplo, J.D. Vance, el vicepresidente, que va a ser vicepresidente de Estados Unidos, yo creo que sí que ha bebido de esto.
o sea, que luego no sé si eso se concretará de algún modo o no, pero bueno, o sea, que esto siga generando vida, ¿no? Uh-huh. Y eso. El otro ejemplo que quería traer a colación es cuando se publica la encíclica contra el nazismo, ¿no? La Mitbrennende Sorge, pues como también esto genera una respuesta en el pueblo alemán católico pues muy fuerte y con testimonios que acaban salvando la humanidad, ¿no? Y que son ejemplos de testimonios de fe y de humanidad, ¿no? Esta es una encíclica que se lee además en todas las iglesias, ¿no? Se lee en un domingo, como en la homilía del 21 de marzo del 37. Y luego, encima, la Nunciatura trata de publicar cientos de miles de pasquines con esta encíclica y luego, pero no, la Gestapo interviene varias imprentas y de hecho se manda mucha gente a campos de concentración y demás. Pero vamos, que el pueblo católico alemán conocía esta encíclica y la había escuchado. Y además se ve pues en el apoyo, las zonas, digamos, de mayoría católica en Alemania son las que menos apoyo prestan al partido nazi, y luego pues hay muchos ejemplos de resistencia católicos, quizá los más significativos y los más así llamativos, ¿no? Por ejemplo, está el círculo de Kreisau, que son ahí un círculo de aristócratas también católicos, von Moltke, que le juzgan y le acaban fusilando, o el coronel von Stauffenberg, que os sonará a lo mejor por la película de Valkyria que hace Tom Cruise, aunque la película omiten la faceta espiritual de todos esos conspiradores, pero todos eran cristianos y la mayoría católicos, ¿no? Luego tienes a von Hildebrand también, que sacó una publicación por la cual tuvo que huir de Alemania a Austria y luego huir de Austria también. Está el grupo de la Rosa Blanca, sí, que un grupo de estudiantes también católicos que hacían todo tipo de actividades de contrapropaganda, de boicot y demás. El Franz Jägerstätter, el de la peli de la vida oculta de ¿cómo se llama este? De Terrence Malick. En Dachau, por ejemplo, hay muchos sacerdotes, ¿no? Que se oponen a esto. Me hizo ilusión que hiciera dedicarles el programa a Schoenstatt, que yo vengo de ahí, ¿no? Y el padre Kentenich, por ejemplo, estuvo en Dachau. Hay otro sacerdote que es el sacerdote, Karl Leisner, que de hecho se ordenó en el propio campo. Maximiliano Kolbe, otro que es Franz Reinich, que es la misma historia que Franz Jägerstätter, ¿no? Que también ve que no puede hacer el juramento de fidelidad a Hitler, solo que este era sacerdote. O sea que hay muchos ejemplos de resistencia, más que en ninguna otra confesión, digamos, y un poco por esto, ¿no? O sea, bueno, primero por lo que implica la Iglesia, ¿no? Por ese factor trascendente que relativiza, al mismo tiempo que pone en valor, relativiza todos los órdenes mundanos y por eso se opone a las ideologías. Y luego, pues, por esta encíclica y todo lo que genera, ¿no? Y bueno, quizá a lo mejor, no sé si nos estamos alargando mucho, pero para esta... Yo creo que es muy interesante, al hilo de lo que comentas, también el pensar que hoy en día, al menos en España, no sé si me columpio, porque esto tampoco es exactamente mi tema, si me columpio me cortáis, pero estando como estamos metidos al menos en el orden político, en una lógica de partitocracias, realmente es difícil encontrar una fórmula que case con la doctrina social de la Iglesia, a no ser que surja de abajo para arriba, o sea, que surja de como una especie de iniciativa social o de movimiento social, o de corporación o de lo que sea, precisamente porque por la lógica de partidos y por cómo está diseñada la democracia española en la actualidad, pues estamos, parece que aparentemente condenados al ámbito de las ideologías, ¿no? Que es en el fondo de las ideologías de Estado, quiero decir, porque es en el fondo pensamientos sistemáticamente diseñados a priori, en los cuales no tenemos capacidad real para intervenir, ¿no? Yo siempre digo que claro, nosotros supuestamente vivimos en una democracia que es de partidos, pero que representa presuntamente al pueblo. Digo, pues claro, cuando ves la lógica y las decisiones que se toman en el orden político, tú dices, pues no sé yo si realmente están representando, hasta qué punto tienen capacidad, o hasta qué punto yo como ciudadano tengo capacidad para realmente hacer valer mi voz en el orden político. Y me doy cuenta que es absolutamente ninguna, a no ser que me meta en un partido, asuma la ideología del partido, y sea capaz de medrar a costa de yo que sé qué tipo de cantidad de principios morales para poder llegar a influir de alguna manera. Entonces,
Claro, pero que es imposible. Es Porque imposible. ya para medrar has tenido que comprometerte moralmente de tal Efectivamente. modo que Efectivamente. cuando llegas a cuando puedes tomar decisiones ya... Esto es para que no nos engañemos con mesianismos políticos de partidos. Porque claro, te encuentras a veces con la difícil decisión de tener que votar, ¿no? Y a quién votas. Y luego ves ves los programas políticos y te das cuenta de que es que no hay ninguno de los grandes partidos políticos que realmente sea capaz. Y entonces entras en la lógica de lo menos malo, entras en la lógica de... Y la Iglesia a veces, desde las diócesis, da alguna serie de directrices, ¿no? Normalmente, pues las primeras siempre son el respeto a la vida, el no al aborto, el no a la eutanasia, que son como principios absolutamente fundamentalísimos, pero estamos hablando de una lógica de mínimos absoluta, Sí, sí, absoluta. y que ya ni siquiera a veces cada vez se dan menos estas recomendaciones y cada vez se hacen más componendas, es normal también, pero que sí. Sí, y yo creo que es lo que tú dices. Hay que revisar estos principios e irlos construyendo en las realidades que nosotros podemos aplicarlos, ¿no? Pues en la universidad, en la empresa, en ciertos ámbitos en los que sí podemos tener mano, pero es muy problemático lo que tú apuntas, ¿no? O sea, que al final la política está secuestrada y hay un divorcio total, o sea, es monopolio de los partidos, entonces pues hay ciertos el principio de subsidiariedad, por ejemplo, pues no existe ni puede existir y tantos otros, Sí, ¿no? sí. Entonces sí, pues es un tiempo... Y lo mismo en clave tanto nacionalista local como en clave globalista, porque esos son otros ámbitos en los que muchas veces emergen estos mesianismos. Yo he llegado a escuchar, pues eso, a personas, presuntos políticos católicos, personas de referencia, tratar de colarnos lo de que la Agenda 2030 está ratificada por la Iglesia cuando no es así. Absolutamente nadie de manera oficial ha ratificado absolutamente nada, y es más, lo que encontramos es una aceptación muy medida de algunos aspectos de los objetivos de desarrollo, con otros muchísimos peros. Y lo mismo en el ámbito nacionalista, ¿no? Estos especie de movimientos presuntamente locales o no sé cómo, yo no sé cuál es la palabra para definirlos, pero que encontramos en prácticamente todos los países de Europa hoy en día, y que también ofrecen una especie de nueva salvación o de salvación en la tierra, que tiene que ver con una percepción de una superioridad de la propia nación por encima de los demás, cuando luego en el fondo te encuentras que es exactamente lo mismo que todo lo demás. O sea, que es que no... Sí, que el nacionalismo local o el regionalismo no es que esté más apegado a la experiencia cotidiana, sino muchas veces al contrario, vive de la misma lógica estatalista de monopolio de lo público por parte de una oligarquía y es igual de desarraigante, digamos, que se globalismo. Sí. Se terminan venciendo a las dinámicas que rigen el curso del país o la política del país, que además son completamente alienantes en el sentido de que están absolutamente fuera de la experiencia de los ciudadanos y fuera del control real, ¿no? Y claro, la Iglesia es todo lo contrario. Es decir, la Iglesia lo que quiere es darte una palabra, la doctrina social de la Iglesia es darte una palabra para que tú puedas interpretar adecuadamente tu experiencia real en el mundo real. No para que interpretes o dejes interpretar tu vida por decisiones que tienen que ver más con dinámicas macroeconómicas de grandísimas corporaciones, de grandísimas empresas, que luego son las que principalmente influyen en la toma de decisiones de los gobiernos, ¿no? Bueno, por algo también yo creo que la doctrina de la Iglesia siempre ha puesto mucho la atención y el foco en la importancia de la familia, ¿no? Y esto es un punto importantísimo. Como la vida orgánica, la vida de los individuos, en esa experiencia encarnada de la realidad que hacemos como sujetos ahora presentes aquí. Y tal vez eso nos puede dar pie también a hablar un poco, para terminar ya, pero de los principios, algunos principios fundamentales de la doctrina sobre la Iglesia. No sé si nos puedes comentar. Sí, me gustaría que pudiéramos comentar algunos así entre los tres, porque ya digo, me parecen muy atinados, muy apegados a lo concreto, muy aplicables desde cualquier esfera. Y digamos que en el fondo son muy humanos, ¿no? O sea, porque parten de una experiencia muy depurada de toda la historia, ¿no? Entonces pues es al final
que el humano, la dignidad humana sea la medida de las cosas humanas, digamos, ¿no? Entonces, que hay una economía para el hombre y un hombre para la economía, que haya una legislación o una política para el hombre y no al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo contrario de Hegel. Un poquito más. Sí. Eso puede ser un principio. Lo contrario que dice Hegel. Eso es. Están los principios originarios, ¿no? De primer grado, que estos no vamos a entrar a comentar porque son eso, el principio teológico, el cristiológico, o sea, es lo que está debajo, ¿no? El antropológico y el de ley natural. O sea, lo que sostiene todo el edificio. Pero quizá los más propios de la doctrina de la Iglesia, que no es un magisterio que surge para decir que Cristo es hijo de Dios y tiene dos naturalezas, ¿no? Sino son los principios derivados, que son los principios, digamos, ya más políticos, económicos y demás, ¿no? Entonces, pues uno de los principios, por ejemplo, es el bien común, ¿no? Que también es otra cosa de la que se habla poco hoy en día, ¿no? Y parte un poco de esto, ¿no? De que no solo existe el bien individual, de que el bien común no es la suma de intereses particulares, que no es el interés general, sino que toda comunidad humana tiene un bien que es propio, ¿no? Que es el fin de esa propia comunidad y que eso es lo que la explica y todo tiene que tender a ese fin y a ese bien, ¿no? Yo cuando explico el bien común, pues les digo a mis alumnos que pongan ejemplos pues de comunidades que se les ocurran, ¿no? ¿Cuál es el bien común de la familia, ¿no? Pues en la unidad de sus miembros y el desarrollo, la plenitud de todos ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el bien común que tenemos, que tienen ustedes y tengo yo que estamos en este aula, ¿no? Aprobar, ¿no? Pues la verdad, ¿no? O sea, buscar la verdad juntos y demás. ¿Cuál es el bien común de una empresa, ¿no? O de un país, ¿no? Y es verdad que ahí uno entiende pues que en toda comunidad hay un fin y en ese fin está su bien y que es superior al interés separado de cada uno, ¿no? O lo que la mayoría quiere y demás, ¿no? Y yo creo que como directriz política es fundamental y habría que volver a descubrirlo, ¿no? Uh-huh. Otro principio así interesante es el de solidaridad, ¿no? Que parte de la sociabilidad natural del ser humano, pues que si yo pienso, ¿no? Si yo soy un rusoniano, yo soy un contractualista, ¿no? Y pienso que existen individuos aislados y que nos incorporamos artificialmente, ¿no? A la sociedad y firmamos un contrato, ¿no? Nos constituimos, de hecho todo el constitucionalismo del 18 y el 19 viene de aquí, ¿no? Yo voy a constituir artificialmente por un ejercicio de la voluntad una sociedad, ¿no? Pues entonces, ¿por qué voy a tener solidaridad? Bueno, a no ser que lo haya pactado previamente y demás. Yo creo que, o sea, tiene mucho más sentido, ¿no? Entender que el ser humano es sociable por pura naturaleza, ¿no? Y que nacemos en sociedad, necesitamos de la sociedad, nos desarrollamos solo en sociedad y además que somos deudores existenciales, o sea, todo lo que tenemos lo debemos y toda la sociedad se ha configurado para que nosotros podamos emerger cuando éramos los más indefensos que nadie, desde nuestros padres a cualquiera, ¿no? Y entonces, partiendo de esa convicción, yo me debo al otro, ¿no? El bien que es el otro, sí. Sí. Y entonces, pues, yo qué sé, por bajarlo al día de hoy, ¿no? Es verdad que el bien común ni está ni se le espera, o la idea de bien común pues está completamente desterrada, ¿no? Del debate público. Sin embargo, yo creo que sí que sigue existiendo comunidad política precisamente porque sigue previviendo este principio de solidaridad. Lo hemos visto, por ejemplo, en Valencia con las riadas que ha habido, las inundaciones. Sí. Pues eso, poco después había también riadas de personas, ¿no? Y de personas de toda España yendo para limpiar, para ayudar, para sacar cosas, para tal, ¿no? Y eso lo que está expresando es eso, o sea, yo no soy indiferente ante el otro español, ¿no? Que está sufriendo, ¿no? Y yo voy a dar mi dinero y mi tiempo y mi esfuerzo y en esto, ¿no? En socorrerle. Entonces, no sé, eso para mí ha sido... me encanta y además, o sea, lo experimentamos también nosotros. Yo al menos lo he experimentado muchísimo hace muy poco y además vosotros dos habéis estado en mi casa en un asado benéfico para juntar dinero para la silla de ruedas de mi hijo. Así que sí. Es que es así. Pero además es curioso porque es que si tú lo piensas, claro, cuando lees a estos contractualistas o demás, tú dices... Pues realmente eso es mentira. Es decir, en ningún momento yo he decidido unirme de manera artificial. No, yo he nacido. Es que esto, incluso en clave histórica, es que esto nunca se ha dado. Es que las sociedades viven de manera natural. De la misma manera, este concepto del estado asistencial o del estado garante, ya no de la seguridad, sino del bienestar, ¿no? Que es el nuevo paradigma que surge después de las bombas atómicas. Pues es que también
choca con nuestra experiencia, porque lo que te das cuenta es que no se trata de eso ni muchísimo menos, ¿no? Incluso en la mejor de sus versiones, no vamos a hablar ya de estados corruptos que tienen sus chiringuitos y demás, en la mejor de sus versiones, el Estado, el funcionario que se dedica a la asistencia es una persona que trabaja las horas mínimas que puede para ganar el máximo dinero que puede y pirarse a su casa sin absolutamente ningún vínculo real ni interés. Genera el aparato de la burocracia, que es una forma despersonalizadora de limar con las relaciones personales que te comprometen, es como todo lo contrario. Claro, y si en cambio en la lógica de la solidaridad, en la lógica de la caridad, es el considerar al otro tu hermano y por lo tanto necesitado de ayuda. Y tu responsabilidad. Efectivamente. Y por lo tanto, y en un sentido incluso más profundo, no simplemente material, sino también, oye, pues el deber de la corrección fraterna, el deber del señalar cuando el otro está equivocado, no esa especie de no es que somos libres porque yo hago lo que me da la gana mientras no me moleste el otro, yo no moleste al otro. No, o sea, no se trata de eso, se trata de que juntos caminemos hacia nuestra plenitud como sociedad, como familia. Tú eres el guardián de tu hermano. O sea, efectivamente, y esto es lo que se ha visto yo creo que en Valencia, ¿no? Sí. Y precisamente, ha salido hoy o ayer una ministra diciendo que la patria era pagar impuestos, ¿no? Y es verdad que esto se puso de moda en su momento y se dijo, ¿no? Cuando los de Podemos todavía existían, ¿no? Y que ellos han leído a la Clau y a la Can y a todos estos y hablan de los significantes vacíos, significantes flotantes que tienen que llenar ellos de significado, ¿no? Cogen un significante, una palabra vacía y la llenan del significado que ellos políticamente les interesa, ¿no? Entonces decían, este discurso, ¿no? La patria es pagar impuestos, la patria es la sanidad pública, son los servicios, son tal, ¿no? El estado asistencial. Pues al final los que han ido a Valencia es lo que los que pensaban que la patria era otra cosa, ¿no? O sea, que la patria era una bandera también y que no es, digamos, un estado burocrático que sustituye toda mi responsabilidad para con el otro, sino es otra cosa, ¿no? Y de hecho este punto nos viene perfecto a hablar del siguiente, que es el de subsidiariedad. Y esto lo dicen muchos papas, ¿no? Que el Estado, si bien, es bueno que haya una protección y demás, no tiene que sustituir, ¿no? O sea, no tiene que sustituir a las comunidades intermedias. Entonces, todo lo que una instancia pequeña pueda hacer, debe hacerlo, ¿no? No tiene que entrar la instancia superior a robarle esa... Me encanta, es mi favorito. A mí también, es un principio muy prudencial, o sea, que uno dice, claro, pero que tiene muchísimo sentido, y que humaniza un montón, o sea, que humaniza, que tú te haces cargo de las cosas y las integras en tu vida y las haces tuyas, ¿no? O sea, es mucho mejor que una comunidad de vecinos se organice para arreglar un bache, ¿no? Y entre todos ahí, o un problema que hay en la comunidad, a que haya que llamar al Estado, esperar no sé qué, al ayuntamiento, o al no sé qué, o al tal o cual, que en el fondo hace que las cosas sean menos nuestras, y luego, bueno, claro, al final todo bien puestos, o sea... Un camino es delegar y quitarse uno la responsabilidad y otro es asumirla, en comprometerse. Sí. Y solo cuando esa instancia pequeña o intermedia no llega, entonces entra la superior, ¿no? Y es verdad que hace falta instancias superiores y hace falta que haya un Estado y una unidad de mando, etcétera, ¿no? Pues que haya un ejército, que haya a lo mejor una sanidad organizada, que haya ciertas cosas, que haya obras públicas. Que la tendencia tendría que ser a reducirse de arriba hacia abajo. Justo. O sea, que la mayor carga posible, la mayor responsabilidad residiera en los lugares intermedios, las organizaciones intermedias, y que llegara al Estado lo que es la toma de decisiones o lo que ya supera absolutamente toda la esfera. Vamos, las carreteras, la defensa del territorio. ¿No? Sí. Y que en el fondo esto es construir el poder de abajo arriba, en vez de arriba abajo. Efectivamente. O sea, esto es democracia. O sea, esto es mucho más democrático que ir a votar cada 4 años, digamos. Lo otro es la estructura ideológica. O sea, es la imposición de un Estado que además, en nuestra experiencia concretamente de España, cada vez es más absorbente y cada vez se mete más en la vida de los ciudadanos y cada vez... Y al mismo tiempo es más disfuncional. Y efectivamente, pero naturalmente, ¿no? Porque resquebraja desde arriba hacia abajo los vínculos y la posibilidad. Yo recuerdo, esto puede parecer una tontería, pero no lo es porque es muy sintomático. Yo recuerdo todavía siendo niño, y yo no soy tan mayor, pero yo recuerdo todavía siendo niño caminar por el centro de Madrid y que la gente se saludaba, o que al menos se sonreía.
O sea, ahora caminas por el centro de Madrid y ves al otro como un extraño, casi como una especie de fuente de amenaza, sí, sí. Al que ojo, que puede pasar cualquier cosa y vete tú a saber y demás, ¿no? Y tú dices, pues qué pena. Y esto es algo que se ha construido de arriba hacia abajo y no nos podemos engañar. O sea, eso es así. Y que heridas que se habían curado décadas atrás no solamente se han abierto, sino que artificialmente se han abierto, ¿no? Y esto solamente esto ha sido posible en la lógica de un Estado que cada vez va absorbiendo más y más y más y que va limitando cada vez más la capacidad de los ciudadanos hasta el punto de que ahora tú, si quieres hacer absolutamente cualquier tontería, como, yo qué sé, quemar, coger las ramas de un árbol de tu jardín, sí. Y llevarlas a un sitio a quemarlas, pues ya necesitas que sea un permiso del ayuntamiento, que sea un permiso de no sé qué, que sea un permiso de no sé cuántos. Si quieres trasplantar un árbol de no sé qué, no sé dónde, vamos. Es que ni te lo planteas simplemente por la burocracia que supone. Y dices, claro, es que ya no es la ley para el hombre, es el hombre para la ley. Sí, para la máquina, sí. Y esto es la eliminación del principio de subsidiariedad. Y eso además esclerotiza la sociedad que lo estamos viendo, o sea que, yo qué sé, incluso una manifestación totalmente espontánea, ¿no?, de un pueblo, que como es la cultura, también está estatalizada. O sea que al final es lo donde van las subvenciones, a donde va tal, a donde se hace cine, o sea, es que cualquier cosa, los medios de comunicación, o sea, cualquier cosa, digamos, pasa se construye de arriba a abajo, ¿no? Y entonces, claro, la sociedad ya se pierde toda chispa creativa un poco por esto, o sea, porque todo se hace desde arriba, ¿no? Y lo que no sale desde arriba no prospera, no sale. Esto, de hecho, nos da pie a hablar del siguiente punto, que es el de participación, ¿no? Que tiene mucho que ver con el anterior y que un poco se basa sobre la convicción de que precisamente hacer tuyas las cosas, ¿no? O sea, participar en las cosas también te dignifica, ¿no? Y es algo muy bueno, ¿no? O sea, que lo que decíamos, ¿no? Que la política ahora mismo está secuestrada por los partidos y solo si quieres participar en política tienes que entrar en la lógica del partido, que ya tiene una lógica interna en sí misma y que busca el bien de sí mismo, ¿no? Y esto es un verdadero mal, ¿no? O sea, participación no es votar cada 4 años, sino que participación es hacer tuyas las cosas, que además son cosas que conoces, o sea, que tener una vida activa en aquellas cosas que conoces especialmente, ¿no? El corporativismo surge un poco de estos dos principios, que es, digamos, recuperando los gremios medievales, que gente pueda participar y tomar decisiones en ámbitos que conoce, ¿no? Entonces, pues que los profesores, por ejemplo, pudiéramos organizarnos y expresar nuestras preocupaciones y nombrar representantes que nos representan, ¿no? Y cambiar ciertas cosas y ciertos modelos, ¿no? Porque es un ámbito que conocemos íntimamente y que buscamos su bien, ¿no? Y buscamos el bien nuestro y el de los alumnos y así con todo, ¿no? Y no sé, también me parece un principio interesante. Sí, y además es verdad que ahora estáis hablando un poco de la ciudad, o sea, de Madrid, ¿no? En el caso del ejemplo, por ejemplo, que decía Javier de Madrid, ¿no? Pero es verdad que tiene que mantenerse de alguna manera a escala humana, porque es que si superas esa escala, pues te pierdes. Pero ya verás que aquí, que ahora que Javier está en el pueblo de Quijorna, en la gran villa de Quijorna, vas a experimentar otra experiencia de lo común y de la... Está claro. O sea, es que simplemente parece una tontería, pero el hacer trámites en un ayuntamiento de 3.000 personas y hacer los trámites en un ayuntamiento de 20.000, es que son experiencias absolutamente distintas, pero absolutamente distintas. El decir, es que es una chorrada, pero que la segunda vez que tuve que ir al ayuntamiento para hacer yo que sé qué trámite aquí en Quijorna, la señora se acordaba de mi nombre. Qué bueno. Y digo, a mí me han ayudado los vecinos y yo he ayudado a los vecinos en cosas, en muchas cosas. Y claro, porque es os conoces, para empezar. Porque vas haciendo esa relación y vas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que encima los que vivimos en pueblos muchas veces realmente dormimos en pueblos, no vivimos los pueblos, ¿no? De la misma manera en que mucha de la gente que vive en Madrid, en su barrio, duerme en su barrio y a lo mejor consume cenas y copas en su barrio. Sí. Pero no hace vida en su barrio. Totalmente. Entonces, no. O sea, yo no conozco, por ejemplo, a mi vecino de arriba. Al de al lado sí, por avatares de la vida, porque es muy majo y en el ascensor hablamos. Pero, ojo, yo, al tío con el que estoy viviendo a escasos metros, es un completo extraño y esto es un mal, o sea, esto...
Sí, sí, no, pero es que sería raro que tú lo invites a algo. O sea, se te vería con ojos de sospecha. Sí. Yo aquí en Quijorna he invitado a todos mis vecinos, he sacado la parrilla a la calle y hemos hecho barbacoa. Ya todos los años estamos en una barbacoa con todos. Y entonces ya nos conocemos, tío. Y somos muy distintos, pero nos conocemos porque, bueno, al final vivimos. Sí, sí. Yo ahora que tengo un poco más de tiempo, a ver si me da tiempo, hay un tema que quiero investigar de hace tiempo, que es el de la amistad civil, la homonoia, la concordia de la que habla Aristóteles. Sí. Me interesa mucho. Y está muy relacionado con esto, ¿eh? O sea, cuando funciona un verdadero principio de subsidiariedad, o sea, que yo me puedo confabular con mis vecinos para arreglar tal cosa, de participación, cuando yo en las cosas que conozco activamente puedo influir en ellas y puedo cambiarlas y puedo tal. Eso, lo que tú dices, o sea, redunda en esa amistad civil, o sea, con tus vecinos de Quijorna, ¿no? Y lo otro, ¿no? Lo otro despersonaliza, separa, mira al otro con sospecha, con hostilidad y demás. Sí, sí. Y que luego además la experiencia, perdón. Pero fíjate, o sea, pero fíjate lo encarnado que es. O sea, como el principio de la encarnación está detrás de todo lo que es la creación de la iglesia. Sí, 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 sí. Y que luego, es que es así, es que luego no es un out. O sea, es un et. O sea, es que en todos estos principios que estamos revisando en el fondo se ve que es que la libertad y el genuino espíritu de libertad, el realmente sentirte libre, del poder hacer cosas y del poder emprender proyectos, en el fondo supone la dependencia del otro. Pero una dependencia real, no una dependencia impuesta ideológicamente con la cual no te puedes comprometer vitalmente porque no te identificas con ella. O sea, es que ni aunque salga elegido tu partido, es que es así. Sí. O sea, es que no puedes estar más desapegado es que me parece absolutamente sintomático de todo lo que venimos diciendo, ¿no? Y esto se sostiene claramente en una visión encarnada de la vida, ¿no? Una visión que hace posible muchas más cosas de las que a veces nos pensaríamos. O sea, parecería que se necesita imponer desde que el Estado nos dé permiso para ser libres, ¿no? O sea, este lema que salió de comunismo libertad, que tú dices, pero ¿de qué coño estamos hablando? O sea, es que es en el fondo es esa lógica dialéctica. Yo sé que soy más libre si soy capaz de integrar en mi vida de una forma mejor, seguramente a mis vecinos, y seguramente que conociéndoles vamos a poder hacer muchas más cosas y vamos a poder trabajar mejor, y si surge algún problema con el vecindario nos vamos a poder organizar mejor para encontrar una respuesta más conveniente. Si subordinamos absolutamente todo esto al Estado, el fondo de la libertad, ¿a qué se queda reducida? ¿No? Pues a poder elegir votar un partido cada 4 años y a poder elegir qué serie veo yo de Netflix encerrado en mi casa ese poco rato que tengo para estar disfrutando de Quijorna, que luego ni siquiera puedo disfrutar de Quijorna porque solamente pues estoy aquí por las noches, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea que el arraigo es lo que despliega tu libertad. Sí, y que luego, curiosamente, ¿dónde he podido hacer una pequeña experiencia, pequeña por lo fragmentaria que ha sido, del pueblo de Quijorna? Ahora que estamos hablando tanto de Quijorna, va a empezar a venir aquí la peña y se va a acabar el pueblo de 3.000 habitantes. Y luego la casa de Munier. No, pero que es una chorrada, pero vas a la iglesia el domingo. Sí. Y en la iglesia el domingo, pues, haces comunidad y conoces a la gente te conoce, te ve, ¿no? Incluso te preguntan, que es muy gracioso, y a mí esto no me pasaba hacía muchísimo, ¿no? Yeah. No, yo, en cambio, no, yo no interactúo con mis parroquianos. Pero es que te vas a una o te vas a una parroquia donde hay, perdón, pero 4 señoras mayores atendiendo misa contigo, o te vas a una de estas parroquias como la de Santa María de Cana de Pozuelo, que gracias a Dios tiene la afluencia que tiene, pero claro, es que ¿qué vida comunitaria puedes tener en una parroquia que yo que sé qué cantidad de personas pasan ahí todos los domingos? Yo como primera recomendación del podcast de hoy diría, veniros a vivir a Quijorna, sobre todo tú, Javier Crevillén. Tengo que comprar antes de que venga todo el mundo y se encarezcan los precios desorbitadamente. No, pero es que muchas veces el sustituto para esto, incluso dentro de la iglesia, están siendo muchas veces los movimientos, o parroquias con una identidad comunitaria muy fuerte, o movimientos, que es el otro lugar donde puedes hacer verdaderamente una experiencia de comunidad. Sí, claro. Y puedes un poco ordenar tu vida también en clave social, en clave económica, en clave además política. Esas pequeñas comunidades, yo siempre digo que se convierten en reales cuando de repente tienes que poner dinero para ayudar a uno, por ejemplo. O sea, cuando ya ahí se vuelve real, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, para venir a España después de mi vuelta a Argentina allí en el 2016,
mis amigos, entre ellos Javier, Rubio y Pola, nos pagaron el billete de avión a mi familia y a mí para que nos podamos volver a España. O sea, mi comunidad fuerte, que además estaba vinculada también a un movimiento, al Regnum Christi, fue la que se ocupó de esto. Y sí, totalmente. O sea, que es importante estoy absolutamente convencido. Sí. De estos principios de la doctrina de la Iglesia que... Y a lo mejor sería bueno que la Iglesia volviera a poner acento en esto. En volver a arraigar, o sea, en una sociedad tan desarraigada, emancipada, de extraños, crear espacios de arraigo que hacen falta y que no los hay. Estamos haciendo una lista de temas que convendría que la Iglesia recuperara: el tema del demonio, el tema de la familia, el tema de la doctrina social. Pontificando ya, Javier, ¿qué te parece? Nos vamos a decir en cualquier momento vamos a acabar fuera de la Iglesia, un monitum. ¿Os parece si presento el último principio? Exurge Domine. Que es el de, bueno, la lista de principios depende de donde uno mire, pues son más, son menos, es bastante variable. Yo he juntado 3 en uno, ¿no? Cuando lo explico, que es el de justicia social, opción preferencial por los pobres y destino universal de los bienes, ¿vale? Que con distintos matices un poco es lo mismo, ¿vale? La justicia social, pues también depende mucho del principio de solidaridad y de que la justicia no es solo conmutativa entre dos personas, sino que también hay una justicia llamada general, ¿no? Y social, y que tiene que ver con la sociedad. Y que, pues, a lo mejor si hay personas pasando necesidad, pues hay, digamos, algo debido a esas personas, ¿no? Y aquí también la doctrina es muy dura y creo que convendría también revisarlo y que mucha gente lo revisara, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de pagar el justo salario, ¿no? El salario justo al trabajador. Y creo que esto, ¿qué es pagar el salario justo? Es pagar el salario como para que un trabajador pueda procurarse los medios de subsistencia para él y su familia. Aquí habría que ver potencialmente, porque ahora ya trabajan los dos y demás, pero vamos, que no es lícito para un empresario católico o alguien que preside una institución católica con beneficios por otra parte millonarios, que haya trabajadores suyos que tengan que estar un poco con el agua al cuello todos los meses o buscándose las castañas, haciendo malabares. O sea, que aquí se habla con dureza y creo que es importante. Es muy fuerte que estoy pensando que... hay dos formas de delegar la responsabilidad en este asunto. O delegarla al Estado o delegarla al mercado, ¿no? Y entonces ahí tienes dos tipos. Sí. Y claro, que los papas hablan además de las dos, dicen, se puede, como lo dice Pío XI en algún momento, ¿no? Igual que no aceptamos tal dinámica interna de la lucha de clases, ¿no? De cómo el Estado evoluciona, no sé qué, tampoco podemos aceptar que haya una dinámica interna determinista de leyes del mercado que hacen que te tengo que pagar una miseria para que... Te encuentras con este tipo de justificación muchas veces. No, es que estoy pagando el salario mínimo o es que estoy pagando el salario medio, ¿no? Bueno, pero es que pregúntate, a lo mejor es que el salario medio no es adecuado. O sí, no lo sé. O sea, es que claro, también obviamente hay un punto de decisión prudencial y de valoración que a veces es más complejo de lo que parece, pero que lo que debe, la lógica que debe reinar no es la de ajustarse a un estándar que te dicta el gobierno o que te dicta el mercado, sino el preocuparte realmente por tus incluso por la situación clientes particular del empleado. Sí. No es lo mismo un empleado que no tiene hijos o uno que tiene 4 o 6 hijos. Y esto también hay fragmentos de la Iglesia que lo dicen. Lo que la ley no y a mí me parece muy bien. Yo que por ahora no tengo hijos, no porque no quiera, me parece bien, o sea que cualquiera de vosotros que sois padres de familia y que tenéis otras necesidades y tal, pues por supuesto que a lo mejor hay que tener esas necesidades pues mejor que a lo mejor a mí, vamos, y me parece muy lógico. Sí. Y luego está también el tema dentro de este punto de la justicia social y además el tema de la igualdad y la desigualdad. En un mundo en el que parece que la diversidad es un valor, que es una cosa que a mí siempre me extrañó un montón, ¿no? La diversidad en sí misma no es un valor, simplemente es lo que es diversidad, ¿no? El valor, el valor lo aporta, si acaso, el hecho de que esa diversidad sea enriquecedora o que no lo sea, y desde la perspectiva en que lo sea, ¿no? Hay diversidades también, pues oye, no, es que por ejemplo, un conjunto de personas que consumen distintos tipos de drogas, pues en cierto modo son una diversidad, sí, pero es una diversidad que no aporta absolutamente nada en ningún sentido, ¿no? Entonces,
eso no hay valor ahí de ningún tipo, ¿no? Entonces, y claro, la igualdad de la que habla la Iglesia es otra completamente distinta. Hay que tener en cuenta que este discurso sobre la igualdad claro, todos somos hijos de Dios, ¿no? Los bautizados somos hijos de Dios, además por el bautismo, ¿no? Por el sacramento en Cristo. Y es una igualdad que nace de estos principios de los que hablábamos al principio, antropológicos, teológicos, crísticos, ¿no? De la dignidad del ser humano, del hecho de que Cristo se ha hecho hombre y que por lo tanto todos en Cristo compartimos una cierta divinidad, ¿no? Bueno, decía, perdona, pequeño paréntesis, decía Ramiro de Maeztu que la fraternidad exaltada por la Revolución Francesa solo tiene sentido en una común filiación respecto de la paternidad de Dios. Y es verdad, o sea, sí, tendría sentido otra cosa. Decía Chesterton que todos los grandes valores modernos en el fondo son virtudes católicas que se han vuelto locas, ¿no? Cuando se habla de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, ¿no? Pues vamos a decir así, el núcleo salvable de todos esos valores, porque hay algo de salvable. Esto también convendría decirlo, también en las ideologías, ¿no? Hay algo de salvable en las ideologías, hay una preocupación que es real, claro, y que es legítima. Tiene una matriz cristiana. Efectivamente. Vuelta loca, desquiciada, absolutizada y aislada de todo lo demás, pero sí, por eso convencen. Sí. Pero perdona que te he interrumpido. No, entonces es eso, es el decir, vamos a rescatar lo que hay de verdaderamente genuino y de lo que hay de verdaderamente valioso en todos estos principios, ¿no? En el principio de la igualdad, en el principio cuando hablamos de justicia social, ¿no? Por supuesto, en el principio de la distribución de los bienes. No sé si hay algún aspecto más así muy reseñable que convenga destacar. Bueno, como ultimísima cosa quizá, el tema del destino universal de los bienes, a mí me parece interesante porque, por una parte, o sea, esto quizás sea lo que más violencia le genere a nuestros queridos amigos liberales. Por una parte, la Iglesia defiende la propiedad como un bien, y de hecho hace una crítica al comunismo muy fuerte, ¿no? Y no solo eso, defiende la propiedad como algo que se desprende de la ley natural, o sea, como algo natural, y que dignifica al hombre, y vamos, yo estoy muy de acuerdo, o sea, al hombre es algo muy humano poseer las cosas y también hacerlas tuyas y trazar relaciones significativas, no solo con personas, sino con cosas y poder transmitirlas, ¿no? Que ahora, de hecho, el mundo de hoy conspira contra esto y que todo es de usar y tirar y la obsolescencia programada, pero es algo muy sano, pues yo que sé, tener un reloj que puedas incluso trazar un vínculo significativo. Una casa. Fundamental. O sea, una familia necesita tener un suelo que llamar suyo, que hoy en día es prácticamente imposible, ¿no? Necesita poder morar, o sea, poder habitar. Sí. Y o sea, si yo dependo de que mi arrendatario me vaya a subir al alquiler o me vaya a echar porque quiere hacer un Airbnb o qué tal o qué cual, ahí no puedo morar, o sea, ese suelo no es mío, ¿no? Y esto es muy importante. Y la Iglesia lo reconoce. Del alma. Ahora bien, dice, la propiedad no es absoluta. O sea, la propiedad está claro. También está subordinada a estas cosas que hemos dicho, de justicia, estos principios de justicia social, del bien común. Ahora bien, que eso no significa... Claro, es que eso... Estamos muy acostumbrados a movernos estas falsas dicotomías. O sea, eso no significa que todo sea el Estado, no significa... No. Y de hecho, es muy prudente, ¿eh? O sea, la última encíclica que he leído así para repasar un poco para este Club Dalroy ha sido la 40º Anno. Y ahí Pío XI, es muy sutil y dice, bueno, el Estado puede arbitrar, pero con mucho cuidado y de no tal, pero puede haber ciertos casos en los que sí, en los que la propiedad no es un bien absoluto. Y que si, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay una hambruna y el país está pasando por una hambruna y soy un latifundista con mucho terreno cultivable que tengo improductivo, bueno, pues a lo mejor mi propiedad, mi dominio de la cosa se relativiza. Y a lo mejor ahí hay que obligarme a cultivar o quitarme las tierras y luego tal. O sea que... Sí. No sé si... Sí. Y me parece muy prudente y también muy fino y muy... Es clarísimo, sí. El típico, pues oye, es que necesitamos hacer un camino y es que la única forma posible de hacer un camino pasa por tus tierras. Pues oye, chico, vemos la manera de negociar esto, pero es que esto es una urgencia para el bien común, en el sentido en el que lo estábamos hablando antes, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque es que se nos está yendo esto de las manos. Yo creo que hasta ahora el podcast más largo se nota el whisky. Vaya. Así que has roto un récord, Crevi. Lo siento. Se han rellenado varios vasos de whisky. Sí, a lo mejor se ha habido en los micrófonos. Sí. Vamos a hacer recomendaciones porque merece hacer recomendaciones sobre este tema. No sé si hay alguna lectura que nos quieras proponer o... Vale, muy rápidamente. Yo he tenido este problema porque digo, ¿qué les doy de leer a mis alumnos? Películas
eso a lo mejor no se me ha ocurrido. Si luego podéis decirme, hay una en el programa de Lágrimas en la lluvia que es La guerra de Dios, que está muy bien. Pero vamos, no se me ha ocurrido. De películas tengo que darle más vueltas. En cuanto a leer la doctrina directamente, hay que hacerlo con las provisiones que hemos dicho, de saber que esto es una integridad, de que a lo mejor no estamos acostumbrados al lenguaje, que se usan palabras que a lo mejor no nos encajan exactamente o que no tal, pero bueno, hay que leerlo con esa previsión. A mí la encíclica que más fina y clara y bonita me parece es la 40º Anno de Pío XI. Sí. Y creo que todo católico interesado en economía tendría que leerla y sacar principios de ahí. Y de hecho, aquí hago un llamamiento en este humilde foro a que haya católicos que se dediquen a la economía y con estos principios, ¿no? O sea, porque cuando los católicos se dedican a la economía suelen o desviarse un poco hacia lo liberal o ser como nosotros, que somos filósofos humanistas, que nos gusta la economía, pero nos falta el aspecto técnico. Entonces, creo que hace falta católicos economistas con un aspecto técnico que puedan rebatir, ¿no? Y que cuando le saquen datos y cosas puedan perderse en ese debate, pero que tengan claros estos principios. Y para eso la 40º Anno me parece una cosa sutil, cosa como con una inteligencia muy ecuánime, muy fina y que hay que leer. Y ya por último, a Chesterton, que lo habéis dicho, ¿no? Para meterse un poco en esa mentalidad, o sea, en pensar la economía, la política desde la doctrina social de la Iglesia, creo que es muy bueno. Chesterton, Belloc, todo este grupillo. Y la Radical Orthodoxy. La Radical Orthodoxy, se puede también no estar de acuerdo en muchas cosas, pero Milbank, William Cavanagh, por ejemplo, a mí Cavanagh me gusta mucho. Y es pensar la política de estos principios. ¿Qué obra recomendarías? ¿Has alguna para recomendar? La de Imaginación Teopolítica me gusta un montón. Porque eso, desde estos principios, luego llega a conclusiones que a lo mejor yo no estoy exactamente de acuerdo, pero te saca, es un pensamiento fuera de estas dicotomías, de las falsas dicotomías, y está muy bien, ¿no? Para empezar a pensar estas cosas, creo que está Una muy pregunta, yo no soy tan cinéfilo como Santi, sí recuerdo, en la película de La Misión no aparecen las reducciones estas de los Sí, los jesuitas jesuitas en el Paraguay. en el Paraguay. Sí. Eso habla mucho de la preocupación de la Iglesia por la situación concreta de los indígenas en el Que eso proceso también es la experiencia política esa es increíble, o sea, lo que se hizo ahí, bueno, una cosa en humanísima. muchos lugares, en Estados Unidos, en muchos sitios. Bueno, en México, yo que he estado en Michoacán, ¿no? Lo que se hizo allí, además de hacer una especie de industria especializada en los pueblos que se iban construyendo, una cosa absolutamente increíble. Y eso antes de la Rerum Novarum, o sea, que eso es genial, ¿sabes? O sea, Vasco de Quiroga era el Vasco obispo. de Quiroga, sí, que se basó en la utopía de Tomás Moro. Bueno, se inspiró más o menos, pero luego hizo ahí una serie de reducciones que es increíble estudiar. Sí. Pues no sé si como para recomendar la peli de La Misión, que tampoco es mala peli, pero vamos, que ahí aparece un ejemplo muy bueno de doctrina de la sociedad social aplicada. Yo tengo una película que además, o sea, que no nace de esto, no nace de esta cultura católica, pero que en el fondo yo creo que es muy doctrina social de la Iglesia, que es Ikiru, de Akira Kurosawa. Porque ahí tienes vamos, en la historia de un funcionario que de repente le dicen que se va a morir y el tío empieza a verdaderamente volcarse en ayudar al prójimo. Y entonces la película, vamos, es una delicia de película. Ikiru o Vivir, también en español es Vivir, de Akira Kurosawa. Sí, no la he visto, pero creo que me la has recomendado. Pero me la vuelvo a apuntar. Sí. Y lo otro que quería recomendar es, primero, Vatican.va, ahí tenéis todas las encíclicas. Yo siempre acudo a esa página, porque además está en todos los idiomas, está en español y tal, en Vatican.va. Y entre todas las encíclicas que puedes leer, hay un escrito que es Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Has oído? Está en todos los idiomas, está en español. Y tú dices, y en argentino no, pero bueno, eso. Y está en el dialecto guaraní que se habla en la reducción jesuítica que todavía queda. También la puedes leer en élfico y en latín, ¿vale? O sea, sé que vas a recomendar, antes de que recomiendes a Tolkien, que te voy a dar la palabra, no te preocupes. En élfico, Compendio seguro. de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un documento donde, bueno, pues es verdad que es de 2009 me parece, o sea que se ha quedado un poco ahí todavía, quedan muchas encíclicas por No, pero está muy bien, sí. Pero está muy bien, hizo un resumen y está fenomenal. Y además te dirige a las encíclicas que tratan los diversos temas y tal.
Javier, venga, háblanos del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es un espectacular ejemplo de doctrina social aplicada. Es verdad. Los hobbits, y la forma de vida de los hobbits es la comarca. absolutamente lo más recomendable que existe. Pero, no, más allá de eso, a ver, yo, si os soy sincero, mi referencia en este sentido siempre ha sido el Catecismo de la Iglesia Católica, el proyecto este, en el que además participó Benedicto XVI también, siendo cardenal Ratzinger, que yo creo que además lo expresa de una manera muy sintética, muy comprensible. Además, a mí lo que me gusta del Catecismo de la Iglesia Católica es, claro, como le hizo la gente que lo hizo, absolutamente preparadísima, y además te encuentras de pronto, pues eso, con una cita de la Gaudium et Spes, o una cita de Santa Caterina de Siena, Sí, y para la iglesia. una cita efectivamente de San Agustín, y son todas citas además buenísimas, Sí. que tú dices que para cualquier trabajo y para cualquier exposición y demás, pues tirar del catecismo siempre es un comodín estupendo. Y luego además una virtud que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, no sé si lo tiene el Compendio de Doctrina Social, no lo recuerdo, pero sí lo tiene el Catecismo, son que después de la exposición desarrollada de los números, siempre tiene como una síntesis de los números en dos líneas, Sí. que resumen muy bien, de una manera muy clara, los principios que se tratan en cada capítulo. Así que sí, para los que no tengan tiempo para una lectura así más sesuda, más larga de un documento del magisterio, pues que se vaya a estos resúmenes del catecismo, que son estupendos. Y además Pensada en alemán y escrita en todos los idiomas, incluido el castellano. En fin, pues nada, muchísimas gracias, que ha sido un absoluto placer. Por invitarme. Hasta pronto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.